Una cosa es que yo diga, Señor, ayúdame, yo te entrego, ¿no? Como todos lo hacemos, te entrego, Señor, gracias. Sí, te Plum. entrego mi vida, ya. Igualito no entregaste nada, ¿no? Lo que pasa es que Claro. dijiste esas palabras y no Sí, entregaste entonces, ¿cómo se ni michi, hace? ¿no? Hay cosas que Dios nos permite hacer y te cuento algunas de las que nosotros hemos hecho, ¿no? Hola, yo soy María Claudia. Bienvenidos nuevamente a Fe, Piedras y Esperanza. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la paz. ¿Qué dice la Biblia sobre la paz? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo nos influye? ¿Qué síntomas que sentimos cuando nos falta la paz? Y bueno, el día de hoy, para poder tener esta conversación, he invitado a mi querido esposo y ahora co-host, Leo Sierra. Baby, bienvenido, es un placer Dios para mío, mí qué gozo, compartir baby. esto contigo. Qué gozo estar contigo el día de hoy y estar hablando sobre la paz. Yo no sé, cuando hablabas sobre la paz me mirabas un poquito, no sé si es por la sobreabundancia de paz en mi vida o eso por la falta de... Bueno, eso es lo que No, vamos a hablar el día de hoy, creo, un así poquito, es. ¿no? La razón por la cual te estoy invitando y te voy a continuar invitando a muchísimos más episodios es porque si bien este podcast es para mujeres, creo que tienes una perspectiva muy interesante como esposo, como hombre, en tu experiencia con el liderazgo. Entonces me encantaría que me puedas, en lo que continuamos avanzando con los próximos episodios, que me puedas dar esa perspectiva, no solo a mí, pero bueno, a otras chicas que puedan estar escuchando, que puedan estar viendo, a tener esa perspectiva sobre qué es la paz, ¿no? La De gente hecho, pensará que pensamos igual o que estamos de acuerdo en todo, sí, ¿no? no pensamos Imagínate. igual y no estamos de acuerdo en todo, definitivamente. Pero bueno, la paz es uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Y yo creo que la paz es algo que se cultiva, eso es algo que tú tienes que cuidar, es algo que va creciendo, es algo que vas obteniendo con el transcurso de los Sí. años y lo vas obteniendo por medio de esa relación con Dios, ¿cierto? Con Dios, Él es claro. el principal proveedor de la paz. La Biblia Claro. dice que Él es el príncipe de paz. Pero te quiero comentar algo. Estuve leyendo un artículo donde está investigando un poco que la paz, que dice la Biblia, y también está investigando un poco de qué dice el mundo sobre la paz. Sociedad, ¿no? Claro, la sociedad y esas diferencias, ¿no? Y encontré un artículo que habla sobre esas diferentes cosas a las cuales las mujeres le tenemos miedo. De repente, bueno, te vas a identificar con algunos, de repente no, pero así en términos generales, Generalizando, ¿no? generalizando, este artículo habla de cuáles son esas 10 principales cosas, qué sé yo, elementos a los cuales las mujeres le tenemos miedo. El primero es miedo a ser notada. A las mujeres como que nos gusta estar tras bambalinas, ¿no? O a algunas mujeres nos gusta estar tras bambalinas. El miedo a salir a la zona de confort. Salir de la zona de confort. Salir de la zona de confort. Yo sé que a mí muchísimas veces me ha dado miedo de repente hacer algo nuevo, algo diferente. Miedo a fracasar. Miedo a ser un fraude. ¿Has escuchado? No sé cuántos hemos escuchado sobre ese síndrome del impostor, ¿no? Como que a veces sentimos como que no merecemos lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal o no lo creemos. Síndrome del impostor, el miedo a estar incorrectas. Entonces a veces no vamos... Estar equivocada. No estar equivocadas, suena mejor. El artículo era en inglés, así que yo todo esto lo he traducido, de repente está mal traducido. Miedo a ser ridiculizadas. Nos da miedo de repente hacer cosas porque el miedo a la crítica, ¿no? Al que la gente se burlen. Miedo a no ser lo suficiente, miedo a pagar el precio del éxito. Eso me llamó muchísimo la atención. ¿Eso decía? Oh, miedo, claro, no, o sea, a pagar el precio del éxito, porque, bueno, claro, o sea, define éxito, ¿qué es el éxito, no? Claro, claro. Pero el éxito viene con un precio, un sacrificio. Pero hay mucho de qué hablar, ¿no? Bueno, mucho ya, que hablar sí. Y es definir nuevamente el éxito. Puede ser éxito en tu hogar, vas a tener que sacrificar quizás una carrera, de repente no, de repente el éxito laboral, de repente tengas que sacrificar un poco, estar ese tiempo en crianza con tus hijos, o sea, es ese miedo, ¿a qué le tienen miedo, no? Miedo a levantar tu voz, miedo a hablar, a dar tu opinión, ¿no? Ese miedo también a que nos critiquen. Y ese último me llamó muchísimo la atención, miedo a pararse en su don, en su poder, en su llamado. Uy, qué bueno. Y en lo que yo me ponía a reflexionar, esto es deshonrar lo que Dios ha puesto sobre nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de todos estos miedos?
Mira, la verdad hay varios, ¿no? Creo que le hice unos cuantos que me llamó la atención, había unos que no había considerado, así que creo que hay mucho por qué hablar. Y bueno, antes de continuar con esto, agradecerte también por permitirme estar aquí en este espacio y compartir un poquito de perspectiva, ¿no? Como decía hace un rato, no es que vemos las cosas igual y no es que tampoco tenemos que ver las cosas igual y que estamos de acuerdo de todo lo que trabajamos o lo que hacemos, ¿no? Pero creo que son esas diferentes perspectivas que hacen que nuestro compartir adentro de ciertos temas sean más interesantes para ver cómo los trabajamos de manera personal y también adentro de la coyuntura de nuestro matrimonio como Sí, familia, ¿no? claro, para mí era muy importante que tú pudieras ser parte de este proceso porque tú eres una persona que me ayuda muchísimo a procesar, a pensar diferentes temas, o Gracias sea, gracias por por decirlo. reconocerlo públicamente. Y yo dije, bueno, o sea, si yo siento que Dios me ha llamado en esta temporada a poder tener un podcast, a poder levantar mi voz en medio de todos los miedos e inseguridades que yo pueda sentir, tú has sido el número uno que ha estado ahí ayudándome. Entonces me pareció genial poder hablar de todos estos temas que podamos pasar las mujeres. Unas pasamos por algunas cosas, otras pasamos por otras cosas, pero todas tenemos nuestros temas con cuáles lidiar. Y me encantaría siempre poder tener ahí esa perspectiva que tú puedas dar, ¿no? Que incluso en medio de estas conversaciones podamos seguir hablando, podamos seguir procesando esta información y al mismo tiempo poder continuar bendiciendo a las mujeres que puedan estar escuchando, ¿no? Entonces te quiero leer este versículo en Filipenses 4, 6, 7 y creo que aquí va a girar toda nuestra conversación. Dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Qué chévere, ¿no? Jesús. Yo subrayé acá su corazón y su mente, o sea, esa paz la podemos sentir en nuestro corazón y en nuestra mente. Ahora, te quiero hacer esa pregunta. ¿Te acuerdas una vez que hubo un problema en la casa? No sé, Ana y nuestros hijos estaban ahí discutiendo un poco y Mateo, nuestro hijo menor, le dice a Sebas y le dice, había pasado algo y Mateo le dice a Sebas, Sebas, agradece que estás vivo, ¿no? Y es esa perspectiva, ¿no? De que había un problema chiquito, pero el otro sale con la solución ya como que la perspectiva, oye, no importa, estás vivo, o Sé sea, agradecido, sé agradece, ¿no? agradecido, ajá. Y acá dice eso, ¿no? O sea, denle gracias por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Entonces, ¿cómo no tenerle miedo al futuro? ¿Cómo invitar esa paz a nuestra vida? Claro, claro, es un tema de actitud, ¿no? Cuando Mateo estaba hablando, estaba comentando eso, Mateo lo que estaba intentando es hacer un ajuste sobre la vida de Sebas, perdón, en base a la actitud. Básicamente lo que le estaba diciendo es que cambia de actitud, ¿no? Entonces cuando hablamos de paz, y de hecho el versículo que estaba leyendo hablaba creo que de corazón y mente, Claro, y cuando así hablamos la ¿cómo es? experimentamos. De corazón y La mente paz de lo Dios tenía cuidará su subrayado. corazón y su mente mientras vivan en Claro. Cristo Entonces, Jesús. una de las cosas que que me llama la atención sobre este tema es cuando hablas de corazón, hablas de la parte emocional del ser humano, ¿no? Y cuando hablas sobre la mente, hablas sobre la parte un poco más racional, que a veces no es necesariamente lo que está a simple vista, ¿no? Sino que lo que está en nuestra mente, acá a nivel de subconsciente, ¿no? Lo que está grabado. Entonces, sí, la paz es clave. Ahora, si me hubieras preguntado hace años sobre, hablemos de la paz, yo te hubiera dicho, pucha, qué aburrido, ¿no? Pero ahora, ya que han pasado varios años, creo que el poder experimentar o poder evaluar cómo están mis niveles de paz cuando yo estoy en paz, me permite a mí ver en qué áreas puedo y debo hacer ajustes, porque el que yo no experimente esta paz, que es lo que dice este versículo, ¿verdad? Me empieza a robar o impactar negativamente hacia el futuro. Y por eso es lo que hablamos sobre lo que tiene que ver con liderazgo, ¿no? Sobre cómo nos proyectamos y hablamos de la mujer, ¿no? Sobre cómo una mujer se puede proyectar hacia futuro en base a poder experimentar personalmente esa paz, ¿no? El poder hacer ese cambio interno
de decir, ¿sabes qué? Yo necesito paz en mi vida, y no solo para que se sienta bien, sino que si yo la experimento y la incorporo, lo hago algo mío, mía, esta paz me va a permitir a mí, me va a garantizar un mejor futuro. Claro, o sea, yo creo que ahí es donde viene la diferencia, ¿no? Porque el mundo, ¿cómo nos define el mundo la paz, ¿no? O sea, la paz es como que eso que te haga sentir bien, ¿no? O sea, como que la felicidad. Si te hace feliz, o sea, hazlo, o sea, be Como happy. lo pone como tranquilidad, ¿no? Como que si estás tranquilo, Pero eso es paz. no es así realmente, porque hay veces en medio de las circunstancias difíciles, en medio de la duda, en medio de los diferentes problemas, uno también tiene que poder encontrar la paz en de repente estoy pasando por un momento difícil, de repente no comprendo una situación, de repente, o sea, como que no está basada en las circunstancias, pero en saber que Dios tiene un mejor futuro para nosotros y que finalmente las cosas sí pueden obrar para bien mientras estemos confiando en Él y mientras vivamos para Él, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo podemos las mujeres, si de repente tú me puedas aquí ayudar a procesar un poco, ¿no? Las mujeres, muchas mujeres podemos sentir miedo al futuro, ¿no? Porque Definitivamente. por mucho tiempo, o sea, muchas mujeres estamos en esa etapa de crianza y perdemos o tenemos miedo a perder ese control porque, bueno, no sé si todas las mujeres serán así o no, todas las madres, pero a veces las madres podemos ser un poquito controladoras, pero porque es necesario, porque tenemos niños, tenemos una familia y parte de ese control, sí, claro, con las libertades saludables, Se parecía que el esposo no ayuda, ¿no? Entonces, con más razón, hay que ser más controlador, ¿no? Y ese proceso, claro, ese proceso de crianza y los chicos van creciendo y empiezas a entrar en esa encrucijada, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, ¿qué hago con mi vida? Entonces uno entra como que en ese laberinto que te puede llenar de inseguridades, puede llenar de miedos y ese miedo al futuro, ¿qué va a pasar con tus hijos? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar con mi carrera? ¿Continúo trabajando? ¿No trabajo? ¿Qué hago? Y no se trata necesariamente de lo que se sienta bien o no, sino de finalmente, no sé, poder llegar a tener esa sabiduría, ¿no? De cómo poder procesarlo, qué sé yo, para que de algún modo podamos continuar avanzando en esos dones que Dios tiene para nosotros. Claro, claro. Y esa es parte del proceso, ¿no? Porque creo que de hecho veníamos hablando, y creo que por eso que estamos hablando de esto el día de hoy, ¿no? Veníamos hablando durante las últimas semanas como trocitos y pedacitos y partes de esta conversación, ¿no? Sobre el hecho de poder experimentar esta paz y sobre la vida de la mujer, pensando específicamente en la mujer, cómo esta paz es tan necesaria porque termina limitando a la mujer sobre ciertas decisiones o acciones que puede ser parte hacia futuro. Entonces, cuando hablamos un poco sobre esto, yo creo que aquí entra la necesidad, esa necesidad urgente de control, ¿no? Y yo lo he visto, o sea, lo he visto en ti, y sí, por eso que como hacía lo de la broma de que, claro, de repente, porque el esposo tampoco, y lo he visto también, no solo lo he visto en mí, de repente algunos hombres se pueden identificar, sino que lo he visto como un patrón repetitivo, algo común en la vida de muchos hombres, no en todos, ¿verdad? Pero en muchos hombres que echamos un paso atrás en ciertas áreas, específicamente en lo que tiene que ver con la crianza de los hijos quizás y con la familia, ¿verdad? Naturalmente hay un jalón hacia la parte profesional o hacia otras áreas, entonces la mujer queda sola, ¿verdad? O puede sentir un poco sola, por lo tanto tiene que elevar el nivel de responsabilidad o urgencia sobre el presente y la trayectoria que los hijos van a seguir. Entonces, yo entiendo cómo algo como esto puede suceder. Entonces, la manera que Dios nos manda que podamos experimentar la paz, creo que es el balance o la manera correcta de hacerlo, porque es importante que la mujer pueda tener esta postura, porque gracias a esa postura, muchas cosas positivas pasan en el hogar y en la vida de nuestros hijos, o de los niños en general, cuando hablamos de familia, ¿no? Pero sobre esto, cuando incorporas la paz que la encontramos en Dios, que ya creo que vamos a hablar quizás un poco sobre eso,
podemos tomar decisiones que no son más basadas en mi deseo o en el deseo de la mujer natural por controlar y proteger, sino de poder guiar y poder confiar más en que Dios es el que tiene el control. Pero para poder hacer esa transición, lo que se necesita es paz, ¿no? Y paz en realidad es confianza en Dios. Pero bueno, si hay algo que te quiero decir, que es algo en lo que Dios realmente estaba trabajando en mí en los últimos días, ¿no? Y es que es reconocer que no todo tiene que estar perfecto. No todo lo tenemos que hacer bien. Van a haber momentos donde vamos a cometer errores. Incluso van a haber momentos donde de repente lo hemos hecho todo bien. Pero algo que Dios me estaba mostrando un poquito, que no sé cómo aplicará para todo el mundo, pero esto es lo que me estaba mostrando a mí, es que no siempre tenemos que estar en lo correcto. ¿A qué voy con esto? No siempre tenemos que demostrarle a todo el mundo que nosotros estamos bien y que ellos están mal. ¿Y a qué voy con esto? Nuevamente, Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Creo que es importante no solo experimentar la paz, pero ser pacificadores también. Y experimentar la paz es un proceso de por sí, donde tenemos que tener esa humildad, tenemos que tener esa habilidad de permitir que Dios trabaje en nuestros corazones y tenemos que tener esa relación con Dios, porque es uno de los frutos del Espíritu Santo. O sea, cuando falta paz en nuestra vida, puede ser por muchísimas razones, pero parte de eso también es por una falta de relación con Dios que no permite que podamos seguir creciendo en ese fruto, la paz. Pero también cómo ser pacificadores, y parte de este proceso que Dios me iba mostrando es que para ser pacificadores muchas veces tenemos que dar un paso al costado o un paso atrás. No tenemos que demostrarle a todo el mundo nuestras características, nuestro bueno, nuestra sabiduría, sino a veces hay que también como que extender la mano en gracia, en misericordia, y de repente a veces hay que aprender a pedir perdón, incluso si de repente tú no eres el que ha hecho esa ofensa, pero, o sea, a veces es como que dar esa extra milla para traer paz y dónde está esa línea, ¿no? De sabiduría, de no permitir tampoco, pues, como que te estén saboteando, pero cómo tener esa línea también de, mira, estoy dispuesto a hacer esto para traer paz, este asunto. Estamos dispuestos o estamos de acuerdo en ocasiones como que de repente no estamos de acuerdo, pero mira, dejémoslo ahí, yo no te tengo que convencer, tú no me tienes que convencer, pero dejémoslo ahí, ¿no? O sea, cuando hablamos de en búsqueda de esa paz, en realidad yo lo veo como si hubieran dos partes, ¿no? O dos segmentos. Una es yo o una mujer, en este caso hablando de las mujeres en sí, pero se aplica para cualquier persona, ¿no? Uno es poder experimentar esa paz y las ventajas o lo positivo de esa paz hacia el futuro, y lo otro está como yo puedo ayudar a entregar, a ser parte de esa paz para otras personas. No solo tiene el impacto positivo hacia las otras personas y en esos segmentos, en esas áreas, sino que también tiene un impacto positivo para mi vida cuando yo busco esa paz para los otros. Entonces, si lo miras así, yo experimento la paz, pero también la experimento cuando yo busco y creo espacios y momentos de paz a mi alrededor, con las personas que Dios me rodea, ¿no? Y cómo eso está conectado. Porque aquí es importante llevarlo hacia el otro nivel, ¿no? ¿Por qué es importante la paz? ¿No? Porque sí, yo creo que es algo que suena lindo, chévere, ¿no? El estar tranquilo, en paz. Pero la paz es importante que yo la pueda experimentar y que yo la pueda compartir en mi vida, es porque la paz a nosotros nos abre puertas, ¿verdad? Y si hablamos de buscar y saber que hay un propósito de Dios para nuestras vidas, la paz en mi vida, el hecho que yo la viva, la experimente y la pueda compartir, abre puertas no solo de bendiciones para otros, sino de puertas de trayectoria para la vida mía y de las personas quizás más cercanas. Y hablando de una mujer quizás con su familia, ¿no?
El poder experimentar la paz abre puertas para ella, para su esposo si está casada, para sus hijos o sus familiares cercanos. Y abre puertas no solo de un tipo, abre todo tipo de puertas. Y bien interesante eso, ¿no? Porque abre puertas de oportunidad. El solo hecho de poder experimentar, vivir y tener una perspectiva de paz te permite identificar mejor oportunidades, porque son cosas que Dios está desplegando en todo momento, ¿verdad? Y cuando uno está en paz, porque eso lo sabemos, ya sea que eres cristiano o no eres cristiano, que crees o no crees, que si estás en paz, si estás tranquilo, Claro. tranquila, puedes resolver cualquier problema muchísimo mejor. Claro, yo creo que, o sea, cómo llegar a ese punto, ¿no? Y cómo permitir que esa paz llegue a nuestra vida, que no, que la ausencia de la paz no nos afecte física y emocionalmente, porque es muy real, o sea, cuando esa paz no es parte de nuestra vida, nos, o sea, es como que esa piedra de tropiezo, ¿no? Nos deja continuar avanzando para lo que Dios tiene para nosotros, para nuestras familias, lo que tiene para nosotras como esposas, para, no sé, o sea, todo lo que Dios quiere hacer, ¿no? Y afecta esa habilidad de tomar decisiones también, ¿no? Porque es como que nos mantenemos ahí en ese miedo de atrevernos, de surgir, de tomar decisiones que sean atrevidas también para nuestra familia, para nosotras como mujeres. Entonces sí, o sea, poder invitar a esa paz, pero nuevamente, ¿no? Eso creo que es cómo. Y realmente creo que esa paz verdadera, esa paz que trasciende todo entendimiento, solo proviene de Jesús. Porque la paz no es eso simplemente que te hace sentir bien, ese sentimiento bonito, es saber que Dios tiene el control de la situación, que tú puedes estar pasando por algo muy difícil y poder tener paz en medio de esas circunstancias difíciles, en medio de la enfermedad. Hemos hablado mucho de esto, hemos hablado en episodios de duelo, o sea, tener paz en medio de todo, en medio de los errores que tú hayas cometido, como que poder llegar a ese momento de convicción en tu corazón, como que hiciste algo y de repente te das cuenta y hay esa convicción de ese error, pero, ok, Señor, o sea, no vivir en ese remordimiento, pero como que, Señor, ¿cómo me puedes dar paz en medio de este problema, en medio de esta mala decisión, pero que tú puedas estar ahí presente y poder descansar en Él, ¿no? Poder entregarle nuestras cargas a Él y que esa carga se vuelva más ligera. Entonces la paz trae tantas cosas a nuestra vida, ¿no? Ahora, yo, si me permites, porque mientras hablabas, yo pensaba quizás en una ruta, ¿no? Claro. O un proceso. Ahí yo lo veo como si hubiera dos maneras también de poder experimentar esta paz, ¿no? Una es la Claro. paz que yo puedo experimentar donde simplemente estoy en un momento de dificultad, pasa algo, estoy pasando una crisis y estoy llorando, necesito ayuda y clamo a Dios y no sé si les ha pasado. De repente las personas que están viendo y escuchando, sientes que en medio de toda la locura sientes que hay un momento donde sientes una paz. Y hemos escuchado, hasta nosotros mismos lo hemos experimentado, ¿no? Pero hay otra paz que no es esa, que es la paz que tú vas descubriendo en el caminar de una manera consciente. Y yo creo que me gustaría hacer un poco más hincapié en esa paz que en la otra, porque esta paz que es consciente es una paz un poco más de carácter personal. Es la paz cuando sí te das cuenta de la situación, sí reconoces la crisis, sí estás consciente de los problemas, sí sabes la realidad, ¿no? Pero sabes que como cuentas con Dios de tu lado, contigo, Él es parte de ti, a través de la relación que vas desarrollando con Él, te vas dando cuenta que hay áreas donde no tienes o no Claro. experimentas la paz como pensabas que lo hacías. Entonces, cuando yo y tú entramos en una relación con Dios y vamos descubriendo cosas nuevas día tras día o semana tras semana o por episodios y temporadas,
podemos ver áreas, porque eso me pasa a mí, te pasa a ti, ¿no? Podemos ver áreas de nuestra vida. A ti creo que te pasó algo esta mañana, ¿no? Una llamada telefónica, no la vamos a contar, pero podemos ver áreas donde yo no estoy actualmente o de repente activamente y de una manera inconsciente experimentando y viviendo la paz. ¿Por qué? Porque hay áreas que no conozco todavía de mí mismo y que en el camino, mientras me acerco más a Dios, ¿sabes qué pasa? Y me pasa los domingos a veces cuando estamos en la iglesia, escuchamos una prédica y me doy cuenta de algo dentro de mí que tiene que ser confrontado, trabajado, ¿no? Por supuesto, si al eso no estar confrontado o no haberlo trabajado, significa que hay áreas en mi vida donde yo no estoy experimentando la paz a la cual Él me da acceso. Y me da la oportunidad de vivir y experimentar y disfrutar la paz mientras en el camino, en la relación, yo voy ajustándolo, voy descubriéndolo y voy haciéndolo mío. Entonces, por eso que habla, ¿no? Sobre procesos, sobre tiempos, y en ese caminar cómo podemos acercarnos más a Dios. Y cuando nos acercamos más a Dios, podemos experimentar lo que estamos hablando exactamente, ¿no? Esa paz. Y así rápidamente, para ya poder ir cerrando. Yo sé que tú en alguna etapa de tu vida realmente luchaste con esa falta de paz, incluso lo experimentabas en la noche. Y a veces a mí me pasa un poco, ¿no? Como que te llega esa ansiedad y eso es falta de paz. O sea, yo creo realmente que cuando uno no puede dormir bien en la noche es falta de paz en tu vida, porque, o sea, dormir creo que es lo más espiritual que puede haber. Y dormir, claro, descansar, dormir, o sea, es cuando tú sueltas el control de todo. Y es como que confiar en Dios al cerrar tus ojos y confiar que al siguiente día vas a volver a abrir los ojos y el Señor va a estar ahí contigo, ¿no? Entonces, creo yo que es algo muy espiritual, pero ¿qué has hecho tú para ya ir cerrando? O sea, para poder llegar a ese nivel de paz. Claro, yo creo que, y eso estoy seguro que muchas mujeres se pueden identificar porque sé que es parte de la vida, ¿no? Por el nivel de carga que las mujeres y los hombres también llevamos, las preocupaciones, los sueños, y si te estás atreviendo a hacer cosas nuevas, con más razón todavía, ¿no? Llega el momento donde uno descansar, y fíjate cómo Dios ha creado y ha diseñado nuestra mente, nuestro cuerpo, para que todo funcione de acuerdo y que nos permita a nosotros continuar, ¿no? Cuando yo me voy a dormir y no estoy experimentando paz, lo cual nos pasa constantemente, ¿verdad? Y llega el momento de dormir y llego, ya sea por el cansancio o los compromisos, y empiezo a caer, ¿no? Cierras tus ojos, vas quedando dormida, vas con los pensamientos, sigues con los pensamientos, plum, caes. Parece que en el mismo sueño empiezas y te levantas en medio de la noche todavía con los pensamientos y las preocupaciones. Claro. Y con ese sentido de ansiedad, de carga. Te vuelves a quedar dormida, vuelves a dormir un poquito, medio descansar, te levantas otra vez y lo agarras en automático, plum. Entonces, una de las cosas que yo he podido ver y lo he trabajado, y creo que lo hemos trabajado y lo estamos trabajando constantemente, es el hecho de poder experimentar una paz verdadera, que es lo que Dios quiere para nosotros, aún en aquellos momentos cuando dormimos, porque es cuando dormimos que mi cuerpo y mis áreas emocionales, y hay una serie de estudios para todo eso, se empiezan a reparar. Y mi cuerpo está conectado con mi aspecto emocional. Entonces, hay un par de trampas ahí donde caemos constantemente, ¿no? Si yo no me preparo y yo no entro, mira, así en un ritual para yo dormir y entregarle a Dios mis preocupaciones reales, los miedos, las proyecciones, las faltas, la dificultad económica, Claro. la salud, si yo no le entrego eso a Dios de una manera consciente, me lo llevo en el sueño y continúo. ¿Y qué pasa? Dormí, pero no descansé. Y me levanté agotado. Claro, y es realmente poder tener esa decisión consciente e intencional de entregarle esa situación a Dios, ¿no? Entregarle todo en esa noche para poder descansar y poder descansar en Él. Y es algo que ya no solo lo lees, lo dices, pero ahora lo practicas. Ahora lo vives. Lo es tuyo. vives, o Claro, sea, claro. wow, tremendo. Y mira, antes que de repente cortemos esto, porque creo que ese es un buen momento para cortar, para continuar la conversación, ¿no? Porque a veces podemos sobreespiritualizar las cosas, pero creo que eso no es la salida, porque creo que por eso Dios nos ha dado la sabiduría y la inteligencia para saber cómo utilizar los recursos que están a nuestro alrededor, ¿no?
Una cosa es que yo diga, Señor, ayúdame, yo te entrego, ¿no? Como todos lo hacemos, te entrego, Señor, gracias. Sí, te plum. entrego mi vida, ya. Igualito no entregaste nada, ¿no? Lo que pasa es que Claro. dijiste esas palabras y no Sí, entregaste entonces, ¿cómo se ni hace? michi, ¿no? Hay cosas que Dios nos permite hacer, y te cuento algunas de las que nosotros hemos hecho, ¿no? Una es, hay cosas como yo preparar esa entrega, si lo miras así, preparar esa entrega, el hecho de yo graduar la luz en el celular, bajar algunas luces O en sea, la no es casa, que es un solo proceso, ¿no? hablar, sino es Claro, actuar en es la eso. parte consciente, ¿no? El bajar las luces, el poner la música. Y tú ves, cuando yo me voy a acostar, yo pongo una música. Ahora se me hace mucho más fácil que antes, ¿no? El yo estirar en un momento que hacía estiraciones de cuerpo. ¿Por qué? Porque estaba tan tenso y tan cargado que cargaba la misma ansiedad y la misma energía de preocupación conmigo, ¿no? El estirar mi cuerpo y hacer movimientos preparaba mi físico, o sea, mi ser para entrar en un momento de descanso. Y hubo un tiempo donde también hacía meditación. Y por supuesto, la meditación, en la meditación yo puedo poner mi meditación sobre la palabra de Dios, puedo poner fragmentos de oración, pueden ser momentos que son altamente espirituales de silencio, a donde yo empiezo a callar todo Claro. de una manera consciente e intencional. ¿Y cómo? Me preparo para ir, para entregar, para entregarme y irme a descansar. Entonces puede ser algo tan práctico, tan sencillo, de cómo yo entro en este proceso de una manera intencional, clara y práctica, que me permite a mí levantarme fresco, renovado, agarrando otra vez y listo para luchar lo que sea que tenga que luchar, ya sea las mujeres en todos los proyectos que tengan, ¿verdad? Y afrontar cualquier cosa que se venga. ¿Por qué? Porque estoy mejor posicionado para el éxito de ese día, ¿no? Porque descansé en él. Porque en medio de mi sueño pude experimentar la paz que solo la consigo plenamente en él. Claro, y como dice acá, ¿no? En Filipenses 4, 6, 7, dice, la paz de Dios cuidará su corazón y su mente. Y creo que es un buen momento de practicarlo en esos momentos cuando vamos a descansar, cuando nos vamos a dormir y podemos descansar. Así que maravilloso. Gracias por a haberme ti. acompañado en este episodio. De verdad que me encanta. Eres mi persona favorita. Sé que de repente no te lo digo siempre, Ay, ay, ay. pero de verdad que añades mucha sabiduría. Me haces crecer siempre, me estás retando y lo aprecio muchísimo. Así que bueno, gracias a todas las personas que están ahí conectadas, que puedan estar escuchando, que puedan estar viendo este podcast. Realmente creo que de aquí en adelante vamos a continuar teniendo muchos temas interesantes. Asegúrate de compartir este episodio, dale like, suscríbete, hay campanita, creo que hay de todo, para que más personas puedan escuchar de todo lo que estamos hablando, más personas puedan ser bendecidas por todos estos temas maravillosos. Y bueno, nos vemos en la próxima. Recuerda ser súper intencional cuando se trata de la paz, cuando se trata de tu crecimiento, todo lo que Dios tiene para ti. Si no eres intencional y no permites de que esa paz pueda entrar a tu vida, desafortunadamente vamos a tener tropiezo tras tropiezo. Así que entrégale todas esas cargas que puedas tener a Jesús para que Él te pueda dar ese descanso que necesitas tanto. Sé intencional, crece en tu fe, busca más de Él, que tu esperanza esté puesta en Él y que Jesús pueda ser esa roca para tu vida, que pueda ser esa piedra angular, que pueda ser ese fundamento para todo lo que tú quieres construir. Así que bueno, nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.